Hermanos, una alegría una vez más estamos adorando a nuestro Dios, buscando la presencia del Señor, todos juntos. Y qué bonito ver en la pantalla los hermanos. Tenemos acá creo que más de 60, no sé cuántas personas. Muy bonito porque eso es decir que cada uno tiene un compromiso con Dios, reconoce la soberanía de Dios, sabe que de todo lo que hacemos en esta tierra, la prioridad siempre será adorar a Dios. Hoy seguimos con nuestra serie de predicaciones bajo el sol y el tema de esta noche es el vacío de los éxitos. Está basado en el capítulo 2 de Eclesiastés, los versículos 1 al 12. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, yo vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Eclesiastés capítulo 2, versículos 1, 2, 3 y 11. Hermanos, Salomón, para ver en qué consistía la vida, él se entregó a los placeres. Este capítulo va a mostrar bastante sobre lo que le quería Salomón. Era entregarse a los placeres. Y no se privó de nada, absolutamente nada, como dicen varios pasajes de este capítulo, varios versículos. Salomón no buscaba simplemente estar satisfecho. A lo mejor él estaba haciendo una búsqueda, estaba tratando de encontrar cuál era el secreto, o sea, cuál era la forma correcta de encontrar la alegría y la felicidad. Y aquí, en este capítulo 2, nosotros notaremos que comienza a considerar la idea de ser feliz en el camino de diversión. O sea, él usa la diversión como un probable camino, ¿cierto?, de la felicidad. Y creía que al proporcionar el máximo de diversión y placer, él sería totalmente feliz. Y lo que nos damos cuenta es que a lo largo de su vida, él se dedica a esta búsqueda. Así es el libro de Eclesiastés. Y placer está relacionado con todos los sentidos, el olfato, oído, gusto, vista, el tacto. Y podemos decir que Salomón se entregó al placer con todo, es decir, vino, cantores, cantoras, mujeres, palacios, jardines, de todo él probó, olfato, oído, gusto, vista y tacto. Y es bien verdad que el mundo hoy, hermanos, hoy en día paga lo que sea por placer. No cambió mucho. El mundo hoy en día hace lo que sea por comprar experiencias, ¿no? Es una gran realidad en nuestros días, en esta generación, no tan distinto de la época de Salomón. Y la persona que construye su vida solo en la búsqueda del placer, sinceramente, al final siempre será decepcionada o estará frustrada. Esa la manera que vemos cuando leemos la Biblia y principalmente Eclesiastés, específicamente en el capítulo 2, que es lo que estamos tratando hoy día. Y aquí es cuando tenemos una primera lección y de Salomón. La vida es más que una experiencia sensorial, o sea, la vida es mucho más que hacer sentir bien a mis ojos o a nuestros ojos. La vida es mucho más que satisfacer por unos instantes al cuerpo, por ejemplo. La vida, lo que aprendemos en este capítulo, es mucho más que una simple experiencia de placer. O sea, tenemos que tener mucho cuidado
con lo que el mundo nos quiere ofrecer, por ahí siempre nos hablarán de experiencias, pero no de las consecuencias. Salomón, él buscaba experiencias, pero a mí me pareció que nadie le explicó o le mostró cuáles serían las consecuencias. Claro, Dios les había mostrado, pero creo que Salomón no lograba comprender o no quería comprender tanto que él está en una constante búsqueda por placer. Muchos quizás querían por unos instantes disfrutar de la vida que llevaba Salomón. Cuando nosotros comenzamos a leer lo que Salomón tenía, lo que él representaba en la sociedad, es probable que muchos de nosotros gustaríamos de tener lo que tenía Salomón. Pero no se daba cuenta que este rey Salomón, que aparentaba, digamos, felicidad, gozo, plenitud, él estaba vacío, estaba triste y no estaba encontrando sentido a su vida. Tanto que en el primer libro de Reyes tenemos una perspectiva, hermanos, de cómo era la vida de Salomón en el palacio. Quiero compartir acá para que tengamos una idea de qué está diciendo Salomón. Primero Reyes dice lo siguiente: la cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta, 300 canastas de harina gruesa, también 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. ¿Por qué estoy diciendo eso? Para comprendernos bien o que Salomón estava buscando quando ele dizia, vou buscar placer. Mira, este texto aqui, esta história de Reis, o que significa, por exemplo, esta harina? De acordo com os cálculos, esta harina, aqui, esta quantidade, daria para produzir algo como 300.000 marraquetas acá de Chile, ou 300.000 ayuya, não? É muito pão. E considerando por a primeira parte, certo, del versículo seguinte, solamente os bois, as ovejas e cabras, sabe que são aproximadamente 10.000 quilos de carne diariamente. Isso servia para alimentar, de acordo com os historiadores, aproximadamente 20.000 pessoas que viviam ou trabalhavam no palácio. E é por esta razão que Salomón está diciendo así en el versículo: vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero a la continuación, él mismo concluirá: pero descubrí que eso también carecía de sentido. O sea, la vida es más que simplemente placer. Vemos algo más acerca de la vida en ese capítulo de Eclesiastés, cuando él dice: también traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Salomón hizo una segunda prueba. Él comienza a desarrollar la idea de que se puede satisfacer mediante posesiones. Él comenzó a construir casas, huertos, jardines. Y mira, cuando él construyó el templo del Señor, ¿sabe cuánto tiempo pasó construyendo? 7 años. Pero en su casa, ¿cierto? Personal, su hogar, pasó como que 13 a 14 años construyendo esta casa. O sea, construía una casa de madera en otros lugares, en el Líbano, construía una casa para mujer, construyó ciudades, muchas construcciones, muchas posesiones. Eso para comprender lo que estamos tratando hoy, el vacío de los éxitos. En el versículo 5 dice lo siguiente: hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua, con la cual regar todos mis huertos florecientes. Ahí tenía bellos jardines. Tenía represa, de acuerdo con también historiadores, una de las represas de Salomón medía algo como 180 metros de largo, 60 de ancho y 5 de profundidad, para ver cómo era grande las construcciones. Y Salomón construyó eso para abastecer esta tierra de lo que quería, y necesitaba agua. Y tenía esa agua en torno de un lugar tan inhóspito, ¿no? Y seca como era la tierra de Israel, y Salomón tenía todo ahí cerca de él. En el versículo 7, él sigue diciendo: mira,
compré esclavos y esclavas, y otros nacieron de mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y acá no eran trabajadores, ¿sí? Solamente. Además de los trabajadores, tenía esclavos. Sin embargo, en este palacio se exigía mucho trabajo. Era un trabajo duro y por eso necesitaba tantas personas. Y Salomón también fue el mayor productor de carne que jamás haya existido hasta entonces. Va mirando. En el versículo 8, junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias, contraté cantores estupendos, tantos hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Mira, mis queridos, él tenía plata para hacer lo que quería, plata para realizar cualquier proyecto, plata para conseguir cualquier mujer para su propio placer. Y uno podría concluir, qué vida maravillosa. No. Sabe, hermanos, que de hecho tenía todo lo que un hombre podía pedir. Esa es verdad. Salomón, por ejemplo, si se aburría en una casa, podía ir a otra que tenía de repente una puerta más bonita, una ventana más alta. Si se aburría en un jardín, iba a otro porque tenía más rosas, tenía más un perfume mejor. Oro y plata le sobraban. Por todas sus casas, los lugares estaban forrados de oro. Pero aquí encontramos a Salomón diciendo en el versículo 11, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Lo que Salomón está diciendo a través de la palabra de Dios, capítulo 2 de Eclesiastés, es: la vida no consiste en llenarse de bienes materiales. Y Jesús mismo afirmó eso en Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mira, fíjense que podemos poseer muchos bienes materiales, pero todavía podemos tener un corazón vacío. Podemos poseer muchos bienes materiales, pero todavía tener una vida sin sentido. ¿Por qué? Porque los bienes materiales, de acuerdo con esta historia, con esta parte, con este capítulo, los bienes materiales nunca nos orientarán nuestras vidas. Los bienes materiales no enseñan el curso que debe tomar nuestra existencia. Los bienes materiales ayudan para vivir, sí, pero yo no puedo vivir tan solo para alcanzar un bien material. Entonces, por eso que la conclusión es: la vida no consiste en cosas, también no consiste en simplemente vivir el momento. Y la pregunta que yo hago en esta noche, como ejemplo de la vida de Salomón, que está buscando placer, pero él mismo reconoce que esta búsqueda por placer no significó mucho para él. Quizás porque él quería vivir en el momento, pero él estaba haciendo una prueba. Y la pregunta que hoy tenemos sería: ¿para qué vivimos? ¿Cuál es nuestro propósito en nuestra vida? Basado en toda esta experiencia de Salomón, que ya discutimos en el capítulo 1, sábado pasado, sobre el sentido de la vida, y hoy en capítulo 2, la pregunta es esta: ¿qué persigues? ¿A dónde quieres llegar? Salomón probó placer, no le funcionó. Salomón probó bienes materiales, tampoco funcionó. Salomón escogió en algún momento simplemente vivir el momento, no funcionó. Y la pregunta que hacemos una vez más: ¿qué haremos entonces nosotros con nuestra vida basado en esta historia de Salomón? Y en el versículo 12 él va a decir: entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey? Lo que él dice es que la experiencia, hermanos, por la que está pasando no cambiará. El sucesor del rey hará los mismos proyectos, vivirá las mismas experiencias, sacarán las mismas conclusiones. Así será con cualquier que busque la felicidad en el placer, en las posesiones, en la fama, en la riqueza. La experiencia se repite. Yo hablaba eso en el último sermón, pero no se cambia la conclusión.
Eso gira siempre alrededor de la idea de que todo, o casi todo, tiene un precedente. La historia se desarrolla, ¿no?, de manera cíclica, repitiendo cada cierto tiempo unos hitos concretos que pueden transformarse en la forma, pero no en el fondo. Ahí hay una expresión que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y qué bueno que nosotros podemos conocer y aprender de historias como esta de Salomón, porque la máxima felicidad, el máximo placer no está también en un sueldo más alto. Es bueno un sueldo alto, un buen sueldo, un buen trabajo, pero también no está en una casa nueva, no está en un nuevo empleo. El secreto no está en estas cosas, sino el secreto del placer, de una vida feliz, de una vida integral, está así en nuestra relación con Dios, una relación profunda, una relación constante, una relación de intimidad, una relación donde reconocemos que lo que manda es Dios. Él es soberano. Nuestra mirada nunca debe estar prioritariamente en bienes, sino en Dios, porque Dios siempre será lo que podrá nos dar bienes, y no al revés. Él es quien nos da capacidad de disfrutar la vida con placer, aunque con dificultad, aunque con debilidad, aunque con problemas, pero Dios siempre está nos diciendo que es posible vivir una vida abundante e integral desde que nosotros prioricemos nuestra relación con Dios. Entonces es maravilloso dar cuenta de que este libro de Eclesiastés nos enseña que Dios desea sí que tengamos gozo y alegría. Tanto é que en su primera epístola a Timoteo, Pablo dijo, Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, son el deseo y la intención de Dios que todas las cosas buenas de la vida que se menciona aquí contribuyan al disfrute de cada uno de nosotros, pero solo, dice el escritor, si entiende usted que el disfrutar no tiene nada que ver con las cosas de la persona, sino que es un don añadido por Dios, y solamente aquellos que complacen a Dios lo pueden encontrar. Por eso que concluye Salomón en su libro, aún Eclesiastés, pero en el capítulo 12, versículo 13. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Por eso que cuando vivimos una vida de comunión con Dios, cuando priorizamos la voluntad de Dios, cuando obedecemos a Dios, no importa si tenemos bienes o no lo tenemos, si tenemos riquezas o no lo tenemos. Y quiero aquí dejar muy claro que no es pecado ser rico, no es pecado tener bienes, a todo lo contrario. Pero lo que Eclesiastés, acá Salomón estaba diciendo lo siguiente, busque placer prioritariamente en obedecer a Dios, en temer a Dios, porque todo lo que viene posteriormente será una bendición. Entonces, esta es la lección de esta noche, hermanos. Buscar siempre placer, no el placer terreno, sino el placer divino, porque nuestra mirada está en la eternidad. Nuestra mirada está en los cielos, y es de los cielos que nosotros recibiremos la bendición final, que es la eternidad. Es eso que queda acá para nosotros en la lección del capítulo 2 de Eclesiastés. El vacío de los éxitos serán vacíos si nosotros no priorizarmos nuestra vida, nuestra relación continua y diaria con Dios. Ahora, una vez que nosotros reconocemos esta relación, esta intimidad con Dios, entonces no será más vacío nuestros éxitos, todo lo contrario, nuestro suceso, nuestro éxito siempre será agradable delante de Dios, porque con este éxito nosotros estamos buscando siempre reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y pidiendo siempre para que Él llene nuestros corazones de alegría, de esperanza y nos proyecte más allá
que tiene que ver todo con la esperanza de vivir un día con Él en la eternidad. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos y pone atención siempre en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 1 al 12. Bendiciones, mis hermanos.